No puede ir mañana te da clase porque ya es hora de clase. Hello. Dios les bendiga, buenas tardes. Aquí estoy. Le bendiga, siervo. Bendiciones. Amén, amén. Estamos ya listos. Qué bueno que ya están llegando. Esperamos que los demás se vayan uniendo. Vamos a dar un minutito más y comenzamos. Hoy tenemos una clase muy desafiante porque nos hace ver la importancia de poder dedicar toda nuestra vida al servicio de Dios y no olvidar que el fin del Señor es muy bueno. Algo que dice este artículo. Así que vamos a aprovechar el tiempo. Ya llegamos al minuto dicho. La clase está siendo grabada con fines de poder tenerla ahí de referencia siempre. Vamos a ver si hay algunos pendientes de entrar. Ahí estamos.
Muy bien, le damos seguimiento entonces a nuestra clase de hoy. Hoy iniciamos ya a desmenuzar algunos aspectos bien importantes de la clase, de este estudio. Y quiero animarles a poder estar leyendo el libro. Estamos motivando a que se esté leyendo el libro de Apocalipsis y traigan sus preguntas. Haremos los espacios necesarios en la sala con el objetivo de poder salir de las dudas. Es mi deseo que podamos salir de todas las dudas de manera que podamos aprovechar el tiempo en la clase. No sé si alguien leyó algo del capítulo 1 o 2 de Apocalipsis, que pudiera decirnos algo que haya encontrado, algo que le haya llamado la atención o algo que le haya puesto en duda para que pueda mencionarlo y podamos hablar. En cualquier momento durante la clase me pueden interrumpir y podemos entrar en detalles de la pregunta. Veamos hoy las condiciones en las que Juan recibe el mensaje para las 7 iglesias, ya que la presentación del libro de Juan, la presentación de la revelación escritural, como lo dicen muchos autores. De hecho, hay un autor muy bueno. De hecho, lo hemos usado mucho de referencia. Es el señor Evis Carballosa. Él nos menciona que Apocalipsis es la consumación del plan eterno del Señor. Entonces, si alguien estoy disertando alguno de los aspectos de la lección que hoy nos corresponde, tiene alguna duda, sin pena, pues puede hacérmela saber. ¿Sí? Vamos a hacer una aclaración importante para entender el libro. Esta aclaración es básica porque de aquí es donde surgen las escuelas de interpretación. De aquí es donde surgen a veces la interpretación temeraria, la interpretación de miedo del libro de Apocalipsis. Entonces es válido hacer estas aclaraciones que nos van a ayudar a poder comprender el texto. El libro Apocalipsis es una combinación de 3 formas de escritura. Esto es importante que lo tengamos presente. Es la combinación de, en primer lugar, la primera forma es apocalíptica. Este último libro de la Biblia comienza con la revelación o apocalipsis, que es la palabra griega. Esta forma de escrito usa visiones y símbolos para revelar el futuro. Otros ejemplos de escritos apocalípticos son Ezequiel, Daniel y Zacarías. A lo largo de la Biblia encontraremos siempre pinceladas o menciones sobre el plan futuro de Dios, pero específicamente son Ezequiel, Daniel y Zacarías que se le unen a Apocalipsis para hablar de la revelación final. Por eso la palabra apocalíptica aquí significa que es una revelación del fin de los tiempos o los tiempos futuros. Creo que dentro de nosotros, los pentecostales, se ha quedado solo con esta forma de interpretación, a tal punto de que vivimos con el ya nos vamos, pero no hacemos nada aquí. Vivimos con el ya mañana nos vamos, pero no estamos extendiendo el reino de Dios, como bien lo dice la oración modelo o el mal llamado Padre Nuestro. Entonces, cuando hablamos de que es apocalíptica, es que Dios, desde que diseñó su plan eterno, desde la creación de Adán y Eva, desde el hecho de que Adán y Eva pecaron y fueron destituidos del Edén, y aparentemente el plan de Dios quedó avergonzado, quedó tirado en la basura,
Lo que tanto el diablo como la humanidad no comprendía, y a lo largo de la historia Dios ha estado dando revelaciones de eso, es que el plan de Dios no cambió, sino que en Apocalipsis vemos cómo se consuma, o sea, cómo se cumple con una exactitud tan precisa ese plan que Dios tenía diseñado. Esta es la segunda. La segunda forma es profética. Juan se refiere a las palabras de esta profecía, refiriendo que hay una profecía, hay una advertencia de lo oculto. Recuérdese que la palabra profecía no específicamente está hablando de un futuro. La profecía puede ser, como lo dice la teología, retrospectiva. De hecho, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio se le considera una profecía retrospectiva. ¿Por qué? Porque Dios a una persona le reveló con exactitud cómo sucedieron los detalles. Cuando esto fue revelado y se fue plasmado o escrito, las situaciones ya habían pasado. Por eso es que cuando Dios habla con exactitud de algo sucedido, a eso se le llama profecía retrospectiva. Entonces, cuando hablamos de Juan, de hecho, no perdamos de vista esto. Yo quiero que ustedes, para que podamos no solo comprender, sino poder sentir lo que sintieron los primeros receptores de Apocalipsis, es necesario que no olvidemos qué estaba pasando. ¿Dónde estaba Juan? ¿Se recuerdan? En la isla de Patmos. Muy bien, en la isla de Patmos. O sea, él se fue ahí de vacaciones, debajo de una palmera, con una hamaca y con un coco, ¿verdad? Era un lugar de basureros y donde iban los presos. Exacto. ¿Verdad que solo con la idea de isla, a gente que no tiene claro el contexto, bien me hubiera creído lo que yo les dije, ¿verdad? Bien hubiera considerado de que sí, que estaba de vacaciones cuando Dios le reveló su plan. Ahora bien, los escritos proféticos dan la palabra de Dios que se refiere al presente y al futuro de estos. En general tienen menos visiones, porque el concepto de visión en la Biblia tiene al menos dos aplicaciones. Uno, por ejemplo, cuando uno lee Zacarías, de hecho a mí me encanta Zacarías, porque Zacarías va a un río y en el río Dios le muestra a través de las paredes del templo y le muestra qué están haciendo los sacerdotes, qué abominaciones están haciendo, habiendo metido no solo a la casa de Jehová, sino en sus aposentos, adoraciones a diferentes deidades falsas. Entonces, Zacarías, de hecho, cuando puedan, léanlo, él ve visiones de animales que tenían diferentes formas, algunos animales hasta con llantas que se movían y que daban evidencia de que Dios estaba disgustado no solo con el pueblo, sino mayormente con los sacerdotes, con los sumos sacerdotes, porque la gloria de Jehová había abandonado la casa, porque habían contaminado la casa de Jehová. Pero eso el joven, porque Zacarías era un joven, lo ve en una, permítame usar esa palabra, en una común meditación, tiempo de oración que él hacía cada día cuando, de hecho, estaban cautivos. O sea, él estaba en un ambiente de sufrimiento por lo que Israel hacía. Entonces él se iba y Dios le mostró esas visiones. O sea, es ver de manera literal algo que a la vista de nadie está presente, pero Dios lo muestra. Y como en el caso de Daniel, ya está la segunda, el caso de Ezequiel, incluso Zacarías mismo en otros aspectos, y Juan,
ellos tienen una visión. Ellos miran en hoy, en presente. Por eso si miramos Apocalipsis está escrito en presente. Cualquiera que lo lee puede pensar que eso ya sucedió, pero gran parte de esa revelación no ha sucedido. Entonces, esa visión es ver en el hoy lo que Dios tiene para un futuro. Por eso se le llama la forma profética. Otros ejemplos de esta clase de escritos son los profetas mayores y menores del Antiguo Testamento, como el caso de Isaías. Isaías dice que mira a Dios. De hecho, pocos profetas logran expresarse de esa manera, y él se sintió inmundo. Y él dijo, ahora, ¿qué voy a hacer? Soy hombre de labios inmundos que habita en pueblo de labios inmundos y mis ojos han visto al Señor. Y dice que un ser angelical toma de una manera que la Biblia no nos deja al final si fue literal o fue simbólico, pero lo que sí dice que puso fuego en su boca y fue purificado. O sea, sucede que es una visión que tiene el profeta. Y todos los profetas tuvieron más de alguna experiencia de esa manera. Entonces, la segunda forma de entender Apocalipsis es su forma profética. ¿Estamos bien aquí? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Malin tiene por ahí sus preguntas listas, ¿verdad? La tercera forma es la carta. Juan escribió como una carta a las 7 iglesias. Desde el saludo hasta el capítulo 22, Apocalipsis es una carta. Otros ejemplos de cartas en la Biblia son las de Pablo y Pedro. ¿Por qué? Porque aunque la profecía tenía una trascendencia, imagínense cuál es la trascendencia de la profecía que recibe Juan hasta nosotros. Él fue muy personal, directo. ¿Por qué? Porque esa era la característica de las cartas. Las cartas llevan el nombre, los lugares donde estaban iglesias específicas. Hay un escrito, no recuerdo si lo tengo aquí a la mano, pero si algún día lo pudieran leer, les ayudaría. Se llama la Didaché. La Didaché es la recopilación de todas las cartas que escribieron los apóstoles, los discípulos de los apóstoles y los padres de la iglesia. Ellos escribieron una cantidad de cartas que, si bien no entraron en el canon, porque no se consideraron como inspiradas, pero nos arrojan muchas historias, nos cuentan muchas cosas de lo que pasó. De hecho, el apóstol Pedro no escribió solo lo que tenemos en la Biblia, él escribió más. Se considera que Pablo escribió otras cartas a personas en específico, pero no las incluyeron en el canon porque no pasaron la evaluación de inspirar. Lo que quiero mencionar de la Didaché es lo siguiente. Es que le sigue el hilo a muchos acontecimientos. Por la Didaché sabemos que al final, y creo que lo vamos a mencionar en una lección más adelante, al final Juan ya no muere en la isla de Patmos, sino que al entrar otro emperador deciden regresar al anciano y él muere al final predicando. Ahora veamos esto. Esto nos puede centrar. Biblia en mano, ¿listos? Porque vamos a leer la Biblia, la palabra de Dios. Alguien que nos haga favor de leer Apocalipsis 1:9 al 10. Apocalipsis 1:9 al 10. Yo, Amén. Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta.
Muy bien. Qué interesante estas condiciones. Veámoslo para ser más específicos. Esto nos va a edificar. Juan dice que estaba sufriendo igual que los demás cristianos. Esa es una idea. Estas imágenes fueron, están usadas con permiso aquí. Fueron creadas por una institución cristiana que se dedicó a hacer estudios sobre Apocalipsis. Y esta es la idea que nos arroja. Juan estaba desterrado en la isla de Patmos y estaba sufriendo al igual que los demás cristianos. Dice que Juan fue desterrado a Patmos porque no quiso dejar de predicar la palabra de Dios. Recuérdese que la orden de los emperadores era sencilla. Deja de hablar de Cristo y vivirás. Y ellos mismos dijeron que no podían dejar de decir lo que habían visto y lo que habían oído. Y a los emperadores que reclamaban adoración, les enojaba, les fastidiaba, les llenaba de mucho coraje que los apóstoles no rechazaran a Cristo. Juan dice que estaba en el Espíritu, día domingo. Aquí Juan nos deja una lección a los cristianos. Podemos perder muchas cosas, pero jamás nuestra comunión con Dios. Suele pasar que los cristianos no siempre nos va bien. De hecho, es bíblico que no siempre nos vaya bien. Si usted está haciendo lo correcto, viviendo correcto, haciendo lo que Dios le pide y aún así le va mal, no es que usted esté fallando y no es que Dios le haya abandonado. Es parte del proceso. Pero podemos estar sufriendo, perdiendo muchas cosas, pero jamás perdamos nuestra comunión con Dios como lo hizo Juan. Dice que Juan oyó una voz como de trompeta. O sea, esa palabra como, si se recuerdan que estudiamos en hermenéutica, es un ¿qué? Es una figura retórica. Figurativo. No. ¿Se acuerdan? Figurativo. Símil. Entre cortas y palabras. Es el símil. Exacto. Es un símil. Ese es como era voz, pero su imponencia, su tono era como de trompeta. Y la palabra trompeta, para que entendamos por qué Juan lo describe así, está diciendo era como un llamado. Las trompetas eran usadas para diferentes cosas, pero algo que en lo que era común era un llamado a la guerra, un llamado a la adoración, un llamado a estar alertas. Por eso es que en las ciudades habían atalayas. Atalaya era un vigilante y todo atalaya tenía una trompeta. Y cuando la atalaya miraba que se avecinaba un ejército, la atalaya sonaba la trompeta. El sonido de su trompeta era único y todos tenían que hacerle caso a ese sonido. Por eso es que cuando los pueblos eran invadidos y no sonó trompeta, se daba por enterado que el atalaya se había quedado dormido o se había ido de su posición y a él le caía la culpa del por qué el pueblo había sido conquistado. Ahora, ¿qué significa voz como de trompeta? Era una voz impactante. Eso téngalo presente. Era una voz impactante. Era una voz estremecedora. No olvide que la Biblia menciona dos características de la voz de Dios.
La primera característica, el salmista lo dice de esta manera: voz de Jehová sobre las aguas. Voz de Jehová que deshace los montes, que quiebra los árboles. Es una voz estremecedora. Pero la forma como Dios se comunica con sus hijos es una forma tierna. El sonido de la trompeta significa llamado. Entonces, cuando Juan oye esa voz que tenía el impacto, lo estremecedor de una trompeta, él entendió que algo estaba para darse para él. Algo estaba para suceder en él. O sea, Juan estaba experimentando en su día de consagración a Dios algo aún más impactante, más estremecedor, como lo era esa voz. De hecho, Juan hasta aquí no nos ha dicho todavía qué dice la voz, pero sí el efecto que tuvo la voz en él. Ahora, ¿quién da la orden? Dice el alfa y la omega, el primero y el último. El alfa y la omega enfatiza que Dios está presente y tiene el control de comienzo a fin. Veamos estas tres citas bíblicas. Por favor, tomen sus Biblias. Apocalipsis 1:8, 21:6, 22:13. Tome una. 1:8. Por favor. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Muy bien. 21:6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de la vida. Muy bien. 22:13. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bien. Amén. O sea, estos pasajes nos viven o nos garantizan que el Señor está presente y tiene el control de comienzo a fin. Surge en lo que pasa en el mundo, ¿por qué Dios no hace nada con la maldad? A esas personas hay que hacerle la pregunta de otra manera. ¿Quién dice que no hace nada? ¿Quién dice que Él no ha preparado algo para hacer? Que no esté actuando en ciertas circunstancias ahora mismo no quiere decir que no va a actuar. Símbolos en Apocalipsis. Veamos los símbolos en Apocalipsis. En el 1:12. ¿Lo tiene alguien a la mano? Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Muy bien. Los 7 candeleros de oro son 7 iglesias. Ese es el símbolo inmediato de esta descripción. Jesús entre los 7 candeleros significa que Dios está en medio de su iglesia y tiene todo bajo su absoluto control. Por eso es que donde se ha levantado una iglesia, donde Cristo es el centro, aunque haya gente que no esté haciendo las cosas como son, significa que Dios ahí tiene un pueblo. Amén. Es el problema que tenemos nosotros. Es que se nos olvida, una, que la iglesia es de Cristo. 2, que la gente que está haciendo la voluntad de Dios le está sirviendo a Cristo. 3, que algunos no se comporten como Cristo demanda, no quita que la iglesia sea iglesia.
vivimos en un tiempo donde muchas personas, de manera un poco sin conciencia, sin respeto, fácilmente descartan a un grupo de cristianos porque algo de ellos no les parece o algo de alguien en particular no le parece. Y su evidencia a veces no es bíblica, es un prejuicio, es una forma muy personal de ver las cosas. Que Cristo esté en medio de nosotros, esa debe de ser nuestra meta como iglesia. Amén. Amén. Muy bien, terminamos esta primera parte. Ahora quiero volver a la sala para hablar con ustedes un poco. ¿Les parece? ¡Fuego! Pastor. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Estamos bien? Yes. Amén. Yo quiero Marlene, vamos con las preguntar preguntas porque yo también voy a hacer. ahora esas preguntas. No sé si ahorita es tiempo de eso, pastor. Este es el momento. Ok, pero es que las mías están ya en capítulos avanzados. Ah, ya. Pero voy a ver qué puedo adelantarle. Explicó que fue Solo le dé una de la trompeta. tocadita al tema porque tendremos el momento para eso, ¿verdad? Ok, sí, una ya me la respondió que fue la voz de la trompeta, que cómo, o sea, cómo es que eso era, pero ya la explicó sobre esa pregunta. La otra está en Apocalipsis 2:11, que es donde dice, voy a leer lo que a mí me es la duda mía, el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte, o sea, hay una segunda muerte. ¿Por qué habla de una segunda muerte y para quiénes son? Muy bien. Hace poco una hermana de la iglesia de aquí falleció. De hecho, casi frente al templo la pasó arrollando una moto. Y me tocó que predicar pues en su funeral. Y de eso hablé un poco, por eso rodeé un poquito. Y es que el concepto de la segunda muerte en la Biblia no es algo bueno, no es algo para bien, porque es la revelación que dice que habrá gente que no participará de la primera resurrección y por lógica participará de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Esa separación eterna con Dios. O sea, los que morimos en Cristo participamos solo de una muerte. Esta muerte que nos separa de esta vida, no nos está separando de Dios. La segunda muerte sí separa a la gente de Dios. Por eso dice que son bienaventurados los que participan de la primera, de los que no participan de la segunda muerte o los que participan de la primera resurrección, porque habrá más resurrecciones. Y la Biblia las resume en dos: la resurrección para vida y la resurrección para muerte, la resurrección para salvación y la resurrección para condenación. Entonces, a eso se refiere ahí. De hecho, lo vamos a ver ampliamente. ¿Cuál era el concepto que manejaban los judíos acerca de la muerte? Porque recuérdese que dentro de los judíos habían grupos infiltrados y que eran parte de la casta judía, como los saduceos, y los saduceos no creían en la resurrección, pero la enseñanza de Cristo fue una enseñanza de resurrección, que eso es lo que enseñaron los apóstoles hasta sus últimos días. Ok, Que puedo adelantarle más cuando lleguemos al punto. ok. No sé si Terminaste si hago la mía. Siga si tiene más. no, que va la pastora. Tengo más, No. pastor. Te dieron la pregunta, sigue Marlene, yo tomo mi tiempo. Ok, en el versículo del mismo capítulo 2:17 dice, y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. No leí el versículo, pues esa es la parte final del versículo.
Y yo digo, ¿cuál es esa piedrecita? Y que no. Como dijo alguien, se está metiendo al callejón de los cuentazos, dicen aquí. Se refiere al hecho, me refiero al hecho de que cuando hablamos ya de eso, recuérdese que una de las promesas que Jesús hace, de hecho aquí habla de un nuevo nombre porque hay una nueva vida y se considera que tendremos, de hecho, la escatología enseña que ese nombre es el verdadero nombre nuestro, porque el nombre que usted y yo tenemos es un nombre terrenal que termina en la tierra, pero tendremos un nombre eterno que ese desde antes de la fundación del mundo fue diseñado por Dios. Entonces, ¿qué es lo que hará Dios en ese tiempo donde Él cumplirá todos sus propósitos? Es darle a cada persona el conocimiento del nombre con el que Él lo conoce desde siempre. Dios nos identifica con el nombre terrenal, pero nos conoce por el nombre eterno. Eso es bien, bien interesante. A ver cómo le va a bendecir cuando lleguemos a esa parte, porque a mí me ha bendecido saber de que yo no tengo mayor problema con mis nombres, pero aunque los tuviera, no hay problema. El Señor tiene un nombre eterno que Él ya diseñó para mí y que en su momento Él pondrá en mis manos y que yo mismo descubra ese nuevo nombre. Y aquí es donde surgirá la gran pregunta que siempre me han dicho, hermano, ¿y los que no saben leer? Pues la Biblia no menciona eso. La Biblia dice que identificaremos ese nuevo nombre. Sí. Porque eso ya es espiritual, ¿verdad, pastor? Es en lo espiritual. Pues como ya no seremos carnales, digo yo. Ya no vamos a ser carnal. Pero ahí entonces hay un poquito de confusión para mí. Ese nombre se va a revelar a nosotros. Ajá. Hasta cuando estemos con Él, no antes. No antes. Mm. No antes. Porque antes, ¿para qué? Usted va a decir, pues yo me llamo aquí Celia, pero en el cielo me llamo, ¿qué? Estrella de la mañana. Bueno. O sea, cuando alguien, porque hay gente que ha llegado a esos extremos, de que dicen que a Dios le reveló su nombre eterno, pero no lo creo. La Biblia ya dejó claro cuándo y cómo se va a dar eso. Y creo que eso es lo que nos debe importar, lo que dice la Biblia. O sea, eso no va a ser antes, va a ser hasta después. Exacto. Ok, Así terminaste amable para... No, no, pero Tiene más, dice pastor. Quedo callado. Diga. Ok, Apocalipsis 5:4. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni mirarlo. Cuando habla de ninguno digno, después yo leí el capítulo, pero dice que Jesús, ¿no? Es Jesús quien llega. No estoy Parece segura. que Juan estaba viendo solo una escena de todo el escenario. Juan estaba viendo solo una parte. Y Juan vio la derecha, vio la izquierda, y los ángeles no tenían autoridad. Porque Juan ve una forma como lo acostumbraba en los tiempos bíblicos. Los tiempos bíblicos, las cartas eran algo así. Okay. Y entre más importante o más delicada era la carta, llevaba más cantidad de sellos. Si la carta era solo tal vez de información sobre un dato común, pues un sello. Si la carta incluía otra información, tal vez 2. Pero ya cuando la carta tenía 7 sellos, que era una especie de goma caliente que se le ponía para que sellara, entre más tenía significaba que era más delicada la información del rollo, de la nota, de la carta en ese tiempo. Entonces Juan dice que había un rollo y tenía 7 sellos y no había quien tuviera autoridad
porque normalmente esos sellos indicaban quién era el único que podía abrirlo. Por eso Juan ya no se refiere a Jesús solo como Jesús, sino dice el Cordero que fue inmolado. Solo Él es digno de tomar el rollo y de quitar sus sellos y de saber la información que en ellos había. Eso es lo que estaba diciendo Juan. Y esto es lo que indica que lo que viene en el resto de Apocalipsis, ese es el punto, es una información mucho más delicada que la que él le acaba de enviar a las iglesias. Es una información súper más urgente porque tiene una trascendencia, tiene un alcance hasta los siglos. Imagínense hasta hoy nosotros, hace cuánto que se escribió Apocalipsis, hace cuánto que se cerró el canon. Sigue teniendo un efecto. ¿Por qué? Porque es palabra viva para nosotros hoy. Ok, pastor. O sea que lo que está escrito en este libro todavía no se sabe. Es la revelación que tenemos. Lo que está en Apocalipsis. Lo que sigue, porque si no lo olvidan es que, y lo van a notar, termina el 7 iglesias y ahora aparece la escena del Cordero. ¿Para qué? Para que la revelación que viene, que es algo mucho más importante, quede clara como información urgente, tan delicadeza. Okay. Imagínense que usted lleva un diario personal. Entonces, ese diario, aunque sea un cuaderno de $1, de Dollar City, vale muchísimo. La información. Muchísimo. Porque tiene información suya y información muy delicada. ¿Qué le parece? Gracias. La última. Muy bien. Dice el mismo capítulo 5, voy a leer las últimas 3 líneas, dice, porque nos habló de los 7 espíritus, que es el espíritu de Dios en su totalidad. Exacto. Pero entonces aquí me llama la atención porque dice, los cuales son los 7 espíritus, habla de lo demás, pero dice, los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, enviados, o sea, fueron enviados, ¿cómo es ahí el asunto? No olvidemos que ahí tenemos que entender, o sea, no perder de hilo a qué se refiere. Cuando habla de los 7 espíritus, porque sabe cuál ha sido el error en la interpretación, no solo de Apocalipsis, sino de otros pasajes, es cuando se le enumera espíritus a otras cosas. Espíritu de sabiduría, espíritu de discernimiento, y no se refiere a más espíritus, sino al Espíritu Santo en una función dando sabiduría, el Espíritu Santo en la función de dando discernimiento. Por eso es que no podemos atacar a los espíritus demoníacos dejando por lado al Espíritu Santo como no solo consolador, sino como el respaldo que nosotros necesitamos. Entonces, cuando el Señor está diciendo ahí, es que el Espíritu Santo ha tenido siempre no solo el impacto en las personas en la tierra, sino un efecto en toda la tierra, en toda la tierra y específicamente en ese tiempo. Hay una situación que pasa y la vamos a ver en su momento. Es el hecho de que muchos no saben que en la gran tribulación, en el milenio, se va a seguir evangelizando, se va a seguir predicando y se va a seguir salvando gente. Y aquí es donde puede suceder la pregunta. Entonces, ¿nosotros para qué estamos esforzándonos? Claro, serán diferentes escenarios, serán diferentes los métodos y será diferente el precio, si lo miramos así, para poder serle fieles a Dios, porque el Espíritu Santo tendrá un gobierno absoluto, pero no específico. El Espíritu Santo no estará activo en la tierra como lo está hoy, porque lo que detiene el Espíritu Santo en la tierra es que la iglesia lo necesita mientras está en la tierra.
Entonces siempre estamos hablando de la misma idea, la plenitud del Espíritu Santo en la creación. Ahí tengo una pregunta con lo que acaba de decir, pastor. Cuando usted dice que en el milenial nosotros vamos a, bueno, la iglesia, ¿quiénes son los que van a estar evangelizando? Pues nosotros ya hemos venido, nosotros venimos, ¿verdad? Pero ya en un cuerpo glorificado. Muy bien. Deme cita bíblica donde lo que me está diciendo, pues, porque la verdad yo había entendido que en el milenial, cuando la gente decapitada, la que no se dejó sellar, son como la arena del mar, que son los que se van a añadir al milenial. Ellos no van a subir con nosotros a la boda del Cordero. ¿Estoy bien o estoy mal? Está bien. Ok, entonces, ¿a quiénes son a los que se van a evangelizar ahí? ¿Y quiénes los van a evangelizar? Los decapitados, nosotros que venimos como una iglesia, como un cuerpo glorificado, dijera hermano Ricardo, o los 2 olivos. Ninguno de los que mencionó antes. Okay. Por eso le dije que el método es diferente. Quienes lo hacen es diferente. Y nosotros lo decimos así en palabras sencillas, evangelizar, pero la Biblia habla que van a dar el testimonio. Van a dar el testimonio del Cordero. De hecho, solo vean esos tres personajes. No les voy a dar cita bíblica, sino les voy a mandar a leer todo el libro. Solo en Apocalipsis tenemos suficiente base para poder confirmar. Daniel habla de eso también, pero vea esto. Aparecen, le voy a mencionar por lo menos 3 tipos de personajes que van a tener una labor. Número 1, aparecerán 2 testigos que Apocalipsis y Ezequiel le llaman los 2 olivos. Se le llaman los 2 olivos. De hecho, hay una poquito de discrepancia, porque algunos dicen que es Enoc y Moisés, otros dicen que es Moisés y Elías, y la característica es porque ellos no vieron una muerte común. De hecho, de Enoc lo que sabemos es tan poderoso que con eso nos tenemos que quedar callados. Dice que caminó con Dios y Dios se lo llevó. De Elías dice que un carro de fuego vino y se lo llevó. De Moisés dice que Dios lo mandó al monte a morir ahí y que hasta Satanás con el arcángel Gabriel estaban en una disputa por el cuerpo de Moisés. Eso lo dice el libro de Judas, porque de alguna manera Satanás quería usar ese cuerpo para crear cierta idolatría, pero Dios no lo permitió. Entonces, de Moisés, ¿dónde quedó y cómo quedó? No se sabe nada, solo lo que Dios le reveló a Judas, lo que tiene ahí el registro bíblico. Ese es uno, porque dice, siga leyendo Apocalipsis, solo le voy a recitar lo que dice. Dice que esos 2 olivos estarán hablando del testimonio de Cristo y la gente los matará. Y cuando la gente los mate, la misma gente hará fiesta y se enviará regalos, porque el testimonio de Cristo sobre la fastidia que la gente tendrá en la gran tribulación, sobre esa será fastidioso oír a 2 personajes sobrenaturales, porque no son comunes, serán sobrenaturales, que hablarán acerca de un cordero que fue inmolado, de un cordero que puede darles vida. Okay. Luego aparece más adelante los 144,000. Pero quedémonos en los 2 olivos, pastor, disculpe, para que no se me vayan. Si nos quedamos en los 2 olivos, ¿verdad? En lo que usted está hablando, esos estaban predicando en los 3 años y medio de la gran tribulación. Exacto. ¿Qué tiene que ver el milenial ahí, si todavía no está? Ese es otro apartado. Ese es otro apartado.
Ok. Porque los 2 olivos son los que van a llegar a predicar en los 3 años y medio de la gran tribulación, no en los 3 años y medio de paz. Ellos son los que van a llegar a predicar o a hablar la buena nueva, son los que el diablo los va a matar en un centro, ¿verdad? ¿Cómo le llamo? En el centro de un patio. Sí. Y ahí van a estar muertos por 3 días. Ok. Pero ahora mi pregunta es, cuando usted dice y habla de que se deduce que puede ser Enoc, puede ser Elías, puede ser Moisés, pero la Biblia es específica cuando dice que uno, el que hizo descender fuego del cielo, y fue Elías. Enoc no hizo ninguna señal, es lo único que no vio muerte. Y el otro dice que fue el que tuvo el poder para abrir las aguas. ¿Estoy bien o estoy mal? Sí. De hecho, yo me inclino más entre Moisés Y Elías. Al menos yo tengo una evidencia más, y es que en vida Jesús y sus discípulos, ellos tuvieron una aparición cuando Jesús se transfiguró, y que fue específico Moisés y Elías. Para mí, con esa base, puedo decir que es más probable que los 2 testigos sean Moisés y Elías. Esa es la base que yo tengo. Pero vamos bien, solo que yo sé que ahorita hay cuando uno lee Apocalipsis, uno quiere saber hasta de qué color era cada bestia, de qué tamaño era. Pero ahora yo puedo hacer una pregunta respecto a lo que estamos estudiando, ¿verdad? Claro. Quiero que me corrija para ver si está bien como yo lo he entendido. Del capítulo 1 al capítulo 3, el Señor le da la revelación a Juan en la isla de Patmos. Pero eso es para la iglesia, para nosotros. ¿Estoy bien? Para nosotros. Porque en el capítulo 4, entonces el Señor ya no se la da en la tierra, la revelación. Esa es mi pregunta. No sé si es como yo lo estoy entendiendo. Y lo hace subir al cielo para que allá vea, pero ya la revelación del capítulo 4 hasta el capítulo 22, ¿va? ¿Qué es que tiene Apocalipsis? Hasta el capítulo 22 es para la esposa. Ay, pero por ahí voy. Pati, sáqueme de aquí. Porque en el 4 le dice, en el 4, por eso yo no sé si yo soy la que estoy entendiendo más. En el 4 le dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo y dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y esta ya le habla para la esposa, para la esposa del Cordero. Pero del 1 al 3 todavía está hablando para nosotros. Todavía los que no hemos subido a ser renovados, cambiados, todavía está hablándole a la iglesia, no a la esposa. ¿Estoy bien en eso? Para hacer una... Claro. Hay una forma de interpretar la Biblia, y es siguiéndole el hilo a la creación preadámica. Cuando le seguimos el hilo a la creación preadámica, bien fácil hacemos una separación entre la iglesia y la novia. Pero cuando leemos Efesios, es Jesús quien dice que se entregó a sí mismo como un esposo. Debe hacerlo por su esposa. Entonces, los que siguen esa línea de la creación preadámica, de hecho la creación preadámica no es bíblica. Comienzo con eso. Se le llama creación preadámica, que hay tendencia de creer que antes de Adán hubo otra creación, hubo otra raza, hubo otra humanidad. Y cuando le siguen ese hilo, por ahí es donde meten, donde entra supuestamente una novia y donde entra la iglesia. Entonces, ahí es donde caemos en un problema. Porque viene Pablo a los Efesios y Pablo le dice que Dios de 2 pueblos hizo uno. Y luego también él mismo le cuenta a los Efesios, dándoles instrucciones sobre el matrimonio, que el esposo debe entregarse a su esposa, así como Cristo se entregó a la iglesia. Y luego menciona, ya en Apocalipsis dice que a su esposa se le ha permitido que se vista de lino fino y resplandeciente
hermoso, ¿verdad? Entonces, los que siguen esa línea de la creación preadámica son los que andan con esa división. La iglesia, la novia y Israel. O sea, del plan eterno de Dios no hay distinción. La iglesia se vuelve todos aquellos que creen en Cristo como Señor y Salvador, sea judío, sea griego, sea libre, sea esclavo, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas que ha pasado, que hacen esas distinciones. Ya en Apocalipsis es un solo pueblo, es una sola, la que es la novia, que es la iglesia. Porque algunos cuestionan ese punto de que bienaventurados que son invitados a las bodas del Cordero. Entonces, ahí es donde se usa una lógica, se le usan la lógica humana, dice, la novia, la que se va a casar, no es invitada, es la novia, pero están viéndolo desde el contexto, desde nuestro lenguaje, no lo que Juan estaba tratando de decir, no el pensamiento juanino en cuanto a lo que es la novia, lo que es la iglesia. Entonces, toda la revelación que recibió Juan, la recibió en la isla de Patmos. No hubo ninguna trascendencia al cielo. No, Juan tuvo toda su experiencia espiritual allí, en la isla de Patmos. Y generalizó. Entonces es la iglesia y la novia, porque cuando ya empiezan los sellos, creo que empiezan en el capítulo 6, ¿verdad? Donde empiezan a abrirse los primeros sellos. Exacto. Que es cuando nosotros ya no estamos aquí. Ya vamos a estar comiendo en los celestiales. Pero estamos en los 7 años. Sí. Ok. Exacto. Bueno. Por eso le digo que es interesante interpretar Apocalipsis desde el contexto exegético, desde la fuente exegética. No nos vamos a un sistema de interpretación, sino el correcto. Y hay cosas, voy a serles bien honesto, que sencillamente la Biblia no nos da mucha información y no la sabemos. Por ejemplo, yo no me atrevo a decir quién es el anticristo, ni de dónde va a venir el anticristo, porque la Biblia no lo dice. Ese es un problema que muchos tienen. Luego comienzan a sacar conjeturas y a sacar de contexto la revelación bíblica. La Biblia no dice. De hecho, Pablo a los tesalonicenses lo único que les dijo que es un inicuo, que es obra de Satanás. Y esa frase, obra de Satanás, significa de que Satanás sabe cómo, de dónde y con qué intención levantará a un hombre de carne del que se apoderará, lo poseerá de una manera única para usarlo para sus artimañas. Pero no nos dice más la Biblia. La verdad, la Biblia se queda en que es un... Entonces, a algunos les gusta que se le busque significados alegóricos, como por ejemplo cuando yo comencé a estudiar Apocalipsis, al menos oí del anticristo lo siguiente. Primero oí de que tenía que ser judío, de que tenía que ser una persona de la realeza. Y cuando leí eso comencé a ver cómo algunos aplicaban que el príncipe Felipe de Bordón era el más adecuado para ser el anticristo porque tenía ascendencia judía y porque era príncipe. Y yo lo miraba o sea, trataba de entender lo que decían, pero la Biblia en mí no casaba eso. No coincidía. Y aquí viene el punto. Al menos eso es lo que usted va a oír de mí. Si la Biblia lo habla, lo vamos a creer. Si la Biblia lo explica, es así. Si la Biblia nos da información, podemos investigar hasta llegar a una conclusión.
Pero si no, vamos a crear explicaciones según lo que hay a nuestro alrededor, según lo que la historia de alguno nos ha dicho, pero no seremos bíblicos. Eso sí, téngalo por seguro. Muy bien, ¿ya les dio sueño o no? ¿Vamos bien? Tengo un par de minutos más para poder, por lo menos, dejarlos picados con lo que sigue. Esto que vamos a ver es, tal vez hoy solo miraremos una pequeña parte. El objetivo es poder aprovechar el tiempo con el contenido. Al menos eso es lo que yo quiero. ¿Están listos? Ya me pregunta, ¿verdad? Hermano, yo tengo una pregunta. Sierva, hable. En el capítulo 2 y verso 4 y 5 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué me dice de ahí, pastor? De hecho, es lo que vamos a comenzar a ver. Lo que puedo decir, los elementos que menciona ahí, el mensaje a la iglesia en Éfeso, ¿verdad? De hecho, es a la iglesia que se le consideraba que estaba siendo trabajadora, esforzada, dedicada, pero ya ratos estaba fuera de Cristo. Ya ratos había sacado a Cristo de su forma de vida. Y Dios la elogia porque recibe elogios. Si usted lee la primera parte, recibe elogios de que hasta ha defendido la sana doctrina. Y a mí me llama la atención, podemos defender hasta la sana doctrina y estar fuera de Cristo. Porque dice que a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Pero eso tengo contra ti significa esto es lo que está mal contigo. Has dejado tu primer amor. ¿Qué significa eso? Que ha dejado de poner a Cristo primero en todo. Y dice, y te pido que te arrepientas. Es un llamado a que vuelva a ese lugar donde toma en cuenta a Dios siempre. Y lo tercero dice, si no lo haces, quitaré tu candelero. O sea, te apagaré, te quitaré mi respaldo, te dejaré sin mi gracia. Al menos eso son los elementos que menciona ahí. Y de eso vamos a comenzar a ver. Amén. Gracias, Señor. Amén. Muy bien. ¿Alguien más? Buenas tardes, pastor. No, yo nomás, casi era la misma pregunta que tenía como ella, ¿verdad? Porque dice en Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y creo que mi respuesta, yo anduve escudriñando un poquito la palabra, y creo que llegamos a entender que para mí, ¿verdad? Lo que yo poco entiendo, que la escritura nos enseña que entre Cristo y la iglesia debería exigir una relación como de esposos, o estoy mal. Correcto. Viéndolo con porque dice que no podemos llevar el símbolo a un extremo, ¿verdad? Viéndolo en el tema de una comunicación constante. Claro que sí. De hecho, él le llama a la iglesia, a la novia, la que concentrará su comunión en las bodas del Cordero, un enlace definitivo para siempre. Entonces sí podríamos usarla en cierta medida como un símbolo. Una comunión como entre cónyuges, donde se habla, se sabe, a veces solo con ver sabemos que el otro cónyuge le pasa algo o necesita algo, ¿verdad? ¿Estamos bien? Gracias, pastor. Amén. Muy bien, les voy a dar un adelantito. Todavía tendrá tiempo, pastor. Hable, hermana Fati. Aquí donde dice el mensaje a Sardis, ¿verdad?
donde dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Padre. Vamos a ver el mensaje de cada iglesia. Así que permítanme sorprenderles con lo que vamos a saber. Hay unos detalles de la iglesia, de cada una iglesia, que son interesantes. El por qué Dios utilizó esa forma para hablarles. Dios se valió de sus condiciones, de su ubicación y de sus circunstancias, de las cosas que estaban viviendo, para darles su mensaje. Por eso aquí le tengo esto. Síntesis de la condición de las iglesias de Asia y razones de las cartas a las iglesias. Le llamo yo síntesis porque es algo resumido, porque vamos a ocuparnos un momento más para ver el mensaje. Su pregunta en cuanto a la lectura de la iglesia Sardis, ¿cuál es, hermana Pati? No se escucha, hermano. Donde dice pastor de que él conoce las obras, ¿verdad? Que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sí, recuérdese, y al menos les voy a adelantar, de que Sardis, de hecho, la iglesia en Sardis estaba en una posición económica muy buena, pero tenía un problema. Su posición económica les había hecho perder su espiritualidad. Entonces, era una iglesia ya más que todo nominal y no de experiencia. Vamos a ver en su momento. Por lo menos le adelanté eso. Amén. Gracias, pastor. Permítame mostrarles esto así, en estos minutitos que nos quedan. Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. La iglesia en Tiatira, 590 al 1517 después de Cristo. La iglesia de Tiatira era fructífera en obras de amor. La iglesia en Tiatira era tolerante de Jezabel. La iglesia de Sardis, 1517-1750, era bien conocida. De hecho, por eso dice que tiene nombre como de que vives, pero estás muerta. Era mayormente muerta e impura. El pecado era común dentro de ellos y nadie decía nada. Aquí tengo yo un mensaje para mí, para los que predicamos y los que lideramos. Nunca podemos provocar en otros los deseos de santidad que nosotros no tenemos. Por eso, una de las cláusulas de Apocalipsis es: el que es inmundo, sea inmundo todavía, pero el que es puro, purifíquese más. Unos pocos tenían vestiduras blancas,
poca gente, la mayoría estaban sucios. La iglesia de Filadelfia, 1750-1905. Era perseguida y pura. Estaba lista para el rapto. ¿Por qué? Porque aunque físicamente en capacidad era muy corta, en santidad y en consagración eran sólidos. La iglesia de la Odisea, 1905 después de Cristo. La iglesia de la Odisea vivió mucha tribulación. Fue parte de la iglesia migrante que los tocó que vagar para un lado y por otro. Pero era tibia. A veces estaba bien con Cristo y a veces estaba bien con el diablo. No tenía una posición sólida, firme. Era formal, pero sin poder. Era orgullosa. Era ciega y desnuda. ¿Por qué? Porque no sabía distinguir entre lo bueno y lo malo ya. Y dejamos este tema para la siguiente semana. ¿Cuáles eran las razones de las cartas? Y le voy a mencionar por qué dejé la iglesia de Éfeso para el final. ¿Estamos bien? Yo pregunto, ¿estamos bien? Porque me interesa que ustedes me confirmen si mi forma de enseñar está siendo comprensible. Entonces tengo una pregunta con las iglesias, las cartas a las iglesias. Explica que el mensaje que da la iglesia de Filadelfia es la única que estaba haciendo lo correcto, porque dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Fíjese que algunos se quedan solo con Filadelfia, pero de hecho dejé pendientes Éfeso y Esmirna, porque Esmirna era la otra, a la que Dios no le reclamó nada. Más bien le dijo que fuera fuerte, de que su fidelidad estaba siendo aprobada por Dios. A mí me bendicen cuando yo leo Apocalipsis. De hecho, yo les digo algo. Si de repente por alguna circunstancia termino en Apocalipsis, me regreso, aunque sea un ratito, a leer un poquito del mensaje de las iglesias, porque es un mensaje siempre actual. Si pudiéramos hacer una aplicación, hay veces que la iglesia está como Éfeso, otras veces está como Esmirna, otras veces está como Tiatira, otras veces está como Sardis. Otras veces está como Filadelfia, que ese día, mire, si truena la trompeta, nos vamos todos. Entonces yo lo he usado para predicar a veces en los estados que la iglesia a veces se encuentra. Está serio, ¿verdad? Pero bueno, sigue leyendo. De hecho, sí, la idea es poder tener una comprensión amplia de no solo del texto, sino del mensaje de ese tiempo que es pertinente, es actual, es para hoy. Amén. Muy bien. Entonces vamos, ¿nadie tiene una pregunta, un comentario? ¿O muchas preguntas y muchos comentarios? Sí, siga leyendo y nos encontramos Dios mediante la próxima semana para poder comprender un poco más esto. Lea Apocalipsis y léalo en las versiones que pueda. A veces una palabrita de otra versión nos ayuda a entender un poquito el lenguaje que está utilizando en la Reina Valera, que es la más usada por nosotros, ¿verdad? Pero Pastor, una pregunta. sí. ¿Se le haría muy dificultoso terminar con nosotros las clases a las 6:30? Se le haría muy difícil para podernos explicar un poquito más, porque Apocalipsis es bien profundo. Se le haría muy dificultoso. Estoy organizándome para terminar a las 6:20.
Ok. Me quedan esos 10 minutos para correr, ir a instalar mi equipo. No muy lejos, pero tengo que ir a dar otras clases. Amén. Entonces, bien, de hecho, mi cronómetro marca que estoy a 2 minutos de finalizar. Entonces, 6:20. Y yo sé que esto nos deja picados, nos deja interesados. Y no quise comenzar el detalle del mensaje porque nos vamos a encontrar con las razones, perdón, y nos vamos a encontrar con algunas cosas que a veces nos las han dicho, pero nos las han dicho de una manera prejuiciada, de una manera cerrada. Hay cosas que en la Biblia tenemos que entender que no son solo como nos las dijeron. ¿Alguien más tenía una pregunta? Pastor, disculpe una pregunta que no es del estudio, pero es muy importante para mí. Dígame. ¿Cuántas teologías bíblicas hay? Y según usted, ¿cuál es la mejor? Ahí está. Bueno, cuando hablamos de teologías, estamos hablando de formas como se interpreta la Biblia o se interpretan los temas de la Biblia. Entonces, la teología se divide prácticamente en teología sistemática, que es el estudio capítulo por capítulo, versículo por versículo, tema por tema, de Génesis hasta el Apocalipsis. Luego están, de hecho, cuando uno va a la universidad, la teología que uno estudia se llaman teologías comparadas. Ahí se estudia, por ejemplo, un tema y se dice, bueno, ¿qué dicen los testigos de Jehová de este tema? ¿Qué dicen los jesuitas de este tema? ¿Qué dicen los católicos de este tema? ¿Qué dicen los evangélicos de este tema? Y comparan. Y luego explican los puntos de cada una y al final usted se queda con lo que quiere. Entonces, la teología en sí es un intento de conocer el carácter de Dios. Entonces, no podríamos decir esta es exacta. ¿Por qué? Porque ha sido la postura de una organización, personas, teólogos. Hay muchos teólogos que se han ido por una buena línea en un tema, pero han sacrificado otro. Por ejemplo, Arrio fue uno de los discípulos, y él queriendo defender tanto la divinidad de Cristo y la dignidad de Cristo, lo terminó considerando que él no era divino, y eso enseñó. De ahí es donde sale la doctrina de lo solo Jesús. Los que creen que no hay Padre y que no hay Espíritu Santo, sino que es una forma de Jesús. Entonces, dése cuenta que una herejía es una comprensión incorrecta del texto bíblico. Yo me quedo con la teología sistemática y la teología que tiene que ver con la interpretación justa del texto sin añadirle, sino la extracción del texto tal y como él se explica. Por eso existe la herramienta que se llama hermenéutica. La hermenéutica nos vuelve al texto. No es lo que yo digo del texto, sino es lo que el texto dice a mí acerca de la verdad que Dios transmite ahí. Así es, siervo. Eso es lo que pudiera responderle. Y de la teología práctica, ¿qué me puede decir? Bueno, se le llama teología práctica el hecho de leo, entiendo y hago. Leo, entiendo y hago. Al final es lo mejor, ¿verdad? Leer, entender y hacer. Ok. Leo, Gracias. leo, A algunos le llaman esta la teología práctica. ¿Por qué? Porque es yo leo y entiendo, pero no entiendo lo que yo quiero, sino lo que dice el texto y hago lo que el texto me dice. Ok. Muy bien. Bueno, Dios les bendiga. ¿Qué tal si le damos gracias al Señor por ayudarnos en la clase de hoy? Y con la ayuda del Señor, seguimos el próximo martes. Señor, tuya es la gloria desde siempre y para siempre. Señor bueno, gracias por ayudarnos en nuestras mentes finitas a entender algo tan glorioso, tan asombroso, tan impactante como es, Señor, tu verdad, la verdad de tu palabra.
Por favor, Dios, bendice a este grupo, permítenos crecer en el conocimiento y tener toda la disposición de poder hacer las cosas a tu manera, de creer y vivir lo que tu palabra dice para poder ser discípulos y dar fruto, dar ese fruto al 70, al 80 y al 100 por uno. Por favor, ayúdanos. En Jesús nuestro Señor y Salvador lo pedimos. Amén. Dios les bendiga. Siga leyendo Apocalipsis. Y si alguien tiene dudas, escríbalas ahí en el chat. Yo veré si les respondo. Bueno, bien, haré lo posible responderles. Que descansen.